el de la esquina es Andy. La de al lado del de la esquina es Inza. Esta es Indaya, este es Alex y yo soy Unai. Os vamos a leer un cuento. Los tres montañeros y la casa encantada. Un día, tres montañeros llamados Miquel y Lucas fueron al monte a pasar el tiempo. Lucas dijo: espero que no me caiga la caca de pájaro como el otro día. Oyer y Miquel comenzaron a reír. De pronto escucharon un ruido muy desagradable. Y fueron a explorar. Un rato después, los montañeros vieron una rata. Decidieron seguirla. Llegaron a una casa que daba mucho miedo. Miquel abrió la puerta y escuchó un ruido. Oye, un ruido. Mientras tanto, Lucas echó un pedo. Y Miquel dijo: ¿Quién se ha echado un pedo? Lucas empezó a silbar. Oyeron otra vez ese ruido desagradable. Miquel encontró un salón. Abrieron la puerta. La bruja cogió la escoba y la chutó, y entonces la escoba empezó a andar. Miquel cogió la escoba y le dio un gran golpe en toda la cabeza a la bruja. Los tres montañeros quisieron coger sus poderes, pero habían desaparecido, porque el fantasma se los había comido. Un fantasma muy travieso. Cuando la bruja se despertó, se juntó con el fantasma. La bruja se echó un pedo y se desmayaron. Los montañeros investigaron el cuarto y Miquel dijo: anda, he encontrado un camino secreto. Los montañeros entraron al cuarto y encontraron una caja. La abrieron. En esa caja había cosas que daban muchos ruidos: calaveras, huesos y monstruos. Se asustaron tanto que salieron pitando para no volver nunca más.